Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada. Con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Hace una hora acaba de finalizar en el Congreso Nacional de la República el plazo establecido por el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, en conjunto con la Comisión Especial para la presentación de postulaciones al Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, tomando en cuenta las vacantes que quedaron tras los juicios políticos aplicados contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y 2 magistrados suplentes en el Tribunal de Justicia Electoral, más la suplencia que terminó renunciando antes de aplicársele el juicio político, más la vacante que dejó la magistrada Miriam Barahona, que de Dios goce. 60 postulaciones en el Consejo Nacional Electoral y 42 en el Tribunal de Justicia Electoral. Esto rompe cualquier récord de postulaciones de cara a la elección de altos funcionarios en el Congreso Nacional de la República. Vamos a colocar en pantalla ya los listados porque reconocidos personajes de la política nacional. Habrá que recordar que para el Tribunal de Justicia Electoral sí obligatoriamente tienen que ser abogados. En el caso particular del Consejo Nacional Electoral, la Constitución y la ley electoral no establecen sí que deban ser abogados. Yo sí soy del criterio que deberían tener alguna expertise en el tema electoral. Lamentablemente, en el país son muy pocos los expertos en el tema electoral. Bueno, tomando en cuenta la beligerancia de mis invitados, tengo diputados al Congreso Nacional, tengo postulantes y también tengo a un ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir colocando estos nombres, porque es lo que usted quiere ver, quiénes se postularon y quiénes son los que se perfilan para ocupar esas vacantes. Nos acompaña de entrada, le damos la bienvenida a Carlenton Dávila, porque ha tenido un enorme trabajo recepcionando esas postulaciones al Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuál es la expectativa, Carlenton, y cómo reciben esta cantidad de postulaciones a estos órganos de democracia? Buenas noches. Bueno, nosotros como comisión hemos recibido ya el total de los postulantes. Se cerró a las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Hace una hora? Hace una hora. Ahora lo que sigue es, a partir de mañana, hacer una evaluación de los currículos para que cumplan los principales requisitos, que es no tener antecedentes penales, en primer lugar, y en segundo lugar, no tener capacidad, un cierto grado de capacidad, pero también no tener demandas en contra del Tribunal de Justicia Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Pues ahora lo que sigue es, la comisión va a convocar a la segunda etapa, que son audiencias públicas, tal vez unas 4 o 5 preguntas. Luego va a hacer un listado condensado de quienes reúnan los requisitos, pero quien va a elegir es el Pleno del Congreso Nacional, los 128 diputados, en base al dictamen que nosotros enviemos ante el Pleno. Muy bien, nos acompaña el ex consejero Kelvin Aguirre. Buenas noches, consejero. ¿Cuáles son las expectativas con la que el pueblo hondureño y más que todo expertos en el tema electoral como su persona están viendo, diríamos nosotros, viendo los toros desde la barrera, tomando en cuenta que usted ya estuvo administrando un proceso electoral y ve hoy, imagínese, 60 postulantes para el Consejo Nacional Electoral y 42 para el Tribunal de Justicia Electoral? Buenas noches. Buenas noches, Eric, y también a los invitados, a los diputados Carlenton Ávila y Ochi Toscano, y también a Obed y a todo ese enorme auditorio de LTV. Un privilegio estar acá, poder informar y orientar al
pueblo hondureño sobre este proceso de selección y nombramiento de las autoridades electorales que se va a realizar por parte del Congreso para ocupar las vacantes que han dejado. Creo que es algo fundamental que el Congreso Nacional pueda, en primer lugar, seguir todo el procedimiento que establece tanto la Constitución de la República como la ley electoral, porque aquí, Eric, se trata, mi expectativa es de que, en primer lugar, se fortalezca el Estado de Derecho. En segundo lugar, que fortalezcamos la democracia. Y los llamados a eso, pues, están acá, los diputados del Congreso Nacional. Y esto solo se puede hacer mediante un proceso transparente. Un proceso que hasta el momento, y saludamos que lo que ha hecho el Congreso Nacional, ha seguido lo que establece la ley electoral, donde se ha nombrado una comisión especial legislativa conformada por todas las bancadas del Congreso Nacional. Y esto no es porque sea una discreción de la Junta Directiva nombrarlo, es porque la ley lo manda, que deben ser integradas por todas las bancadas del Congreso Nacional, es decir, esta comisión especial debe ser multipartidaria, y ahorita ya han evacuado lo que es la primera etapa del proceso, que es los 5 días para recibir las postulaciones. Tengo entendido que el Congreso también ha emitido un comunicado donde dice que estos 2 días, lo que es el lunes y martes, es para subsanar los documentos que deben de haber presentado, como es la hoja de vida, que son requisitos que se establecen también en la ley electoral, lo que es también que sea de reconocida idoneidad. Este me parece que es uno de los requisitos más importantes, porque la idoneidad se trata de que sea una persona que tenga credibilidad, que tenga honorabilidad, y no solo es de decirlo, sino es de acreditarlo. Y eso pasa por presentar lo que son las constancias de antecedentes judiciales, que también es un requisito, o sea, de los juzgados, que se establece en la ley electoral también para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, y de igual forma las constancias de antecedentes policiales, y como bien indicaba el diputado, que no tengan denuncias, que no tengan cuestionamientos, porque en este proceso, Eric, invitados y auditorio, yo creo que aquí nos debemos de centrar en 3 aspectos importantes. El primero es la autonomía que debe tener la institucionalidad electoral, el sistema electoral de Honduras, porque la Constitución de la República lo establece, que estos entes son autónomos, o sea, hay que hacer ese análisis constitucional. Y esta autonomía, también las misiones de observación electoral, tanto de la Unión Europea como de la OEA, establecen y destacan que se debe fortalecer la autonomía de los entes electorales. ¿Y esto cómo se puede lograr? Esto es también despartidizando los entes electorales, que no hayan esos conflictos de interés. Fíjese que es algo muy importante, Eric, porque para no perder la idea, la Constitución establece de una prohibición expresa que las personas que se postulen a estos cargos no deben de estar en un cargo de elección popular y no deben tampoco estar nominados, es decir, no deben ser candidatos a un cargo de elección popular. Y vemos diputados que se están postulando a estos cargos. Entonces, esto para mí, a mi criterio jurídico, contraviene la Constitución de la República, y lo debemos ver de una manera formal, pero también material, porque ese es el espíritu de la autonomía, de que no haya ese conflicto de interés, ni que haya también ese interés partidario. Si no, entonces mejor reformemos la Constitución de la República. Pero partamos de algo, ex consejero. Sí. Ya hoy a las 5 de la tarde, hoy domingo, ya venció el plazo. Así es. Ya se cumplió el primer tiempo. A partir de hoy tienen 48 horas los postulantes para subsanar información. Pero en este marco de tiempo creo yo que ya debería de implementarse la primera depuración de parte de la Comisión Especial, porque tal y como usted lo dijo, ya la Constitución es clara y contundente. Alguien que ocupe un cargo de elección popular, en el caso de un diputado, no puede optar a un cargo como de consejero. Y yo recuerdo acá, cuando se eligió el último pleno, que es el que está actualmente, a excepción de Marlon Ochoa, que fue depurado mediante un juicio político, había un diputado de La Paz que él había participado en el último proceso electoral y no salió electo. Pero ya la Constitución habla quienes hubieran participado y se le aplicó ese párrafo constitucional y quedó depurado de ese proceso. Ahí se eligió a la abogada Ana Paola Hall. Voy con Obed López.
Bueno, mire, coincidentemente, si aplican este párrafo de la ley, la aspiración de Obed quedaría, diríamos nosotros, a un lado, porque la ley habla, ahorita que me acordé, de ese tema jurídico, pero hay una... No le aplica a él. ¿No le aplica a él? No, porque la Constitución... Okay. Bueno, pero miren qué interesante. Ahorita Kelvin Aguirre nos acaba de decir, no se le aplica a Obed López. Buenas noches, Obed. Porque ya no es diputado. Ya no es diputado. Okay. ¿Con qué expectativas asume este reto de postularse a un puesto que diríamos nosotros, si se mantiene el equilibrio político, le correspondería a alguien de Libertad y Refundación? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias y todos. Es un placer estar con este foro tan importante, con estas personalidades, muchos amigos. Con Josie platicábamos bastante ahí en el Congreso, pese a que éramos de dos partidos políticos distintos, ¿no? Y de entrada le pidió el voto. De entrada hay que decirlo. Y yo también cuando él fue postulado por el Partido Liberal, yo le mandé un mensaje a él y dijo, tú eres la persona idónea para ocupar ese puesto, pero al final fueron otras situaciones. Con Kelvin también yo lo visité cuando estaba en su cargo en el tribunal, en el Consejo Electoral, y platicamos. Como ve, somos de distintos partidos, pero siempre es oportuno el diálogo. Si eso no tiene que limitar. Sí. Y con Carleton también, que también estuvo en el partido o en la alianza. Me parece que cuando usted me invitó no estaba todavía postulado para no estaba, sí, hay para que el puesto, fue hace como una semana y media. Sí. Así es que hoy... Algo pasó en esa brecha de tiempo. Porque usted habló con el coordinador de Libre. Decía. Sí, he dialogado. He dialogado con ¿qué le dijo diputados. Bueno, el coordinador dice que él no se va a meter, ¿verdad? En este proceso, que él va a dejar que sean los diputados, pero vamos a esperar. También he hablado con los diputados de mi bancada. Sí, porque le adelanto algo. Hoy yo trato de conocer muy bien los entramados de la élite política. Hoy en horas de la tarde se presentó, creo que fue para el Tribunal de Justicia Electoral, alguien quien al final va a tener el apoyo de la élite de Libre, que es el abogado Sergio Cuello. Él era el ministro de Transparencia en el gobierno anterior. Y también hay otra exfuncionaria, ¿cómo se llama? Barrios. De Cedesol. Fue la que ocupó... La ministra Mirta Gutiérrez. Correcto. Mirta Gutiérrez, también está Germán Altamirano, y hay otros dirigentes. Pero si les aplicamos ese artículo constitucional, Germán Altamirano, vamos a ir colocando en pantalla la aspiración de Germán Altamirano, de Mario Portillo, quedaría a un lado porque ocupan una diputación. Pero me parece, para sentar un precedente, me parece oportuno que se hayan presentado, porque automáticamente va a venir la comisión, va a revisar y va a decir, señores... Pero no es así como usted lo plantea, de que ahí están sus correligionarios, Mario también Portillo, son amigos. Fátima Mena. Me parece que todos tienen chance. Apareció Walter. Walter es del equipo de Roberto Contreras en la alcaldía de San Pedro Sula. Me imagino que quiere entrar por el Partido Liberal. Ahí está Mario Portillo. Muy buenos. Ahí está la exfiscal, militante del Partido Nacional. Ahí está el abogado Barrios. Bueno, y aquí tenemos al diputado liberal Josie Toscano. Pero quiero cerrar con lo que le decía. Sí. El partido, yo he hablado con autoridades de partido. Mire, apareció Sobey Andino. También he recibido apoyo de dirigentes de mi partido y también de la bancada de mi partido. Y le puedo hablar de nombre. Rafael Sarmiento está apoyando mi nominación y otros diputados de mi bancada. O sea, sabemos que primero hay que pasar por la comisión especial y ellos van a revisar y ellos van a hacer las entrevistas adecuadas y después vamos al pleno. No me quiero adelantar, pero sí decirle que tenemos respaldo también político dentro de nuestro partido para ocupar ese puesto. Bueno, por la profesión, si me lo reitera, ¿cuál es su profesión? Soy licenciado en Administración de Empresas. Ok, entonces para el Consejo Nacional Electoral, no para el Tribunal de Justicia Electoral, donde se pide obligatoriamente que sean abogados. Josie Toscano es del Partido Liberal. Miren, el Partido Liberal es como el centro, ¿va? Que es con sus votos, sus 41 votos, decide para dónde se va la balanza. Si se va para la derecha, es el fiel de la balanza. El fiel de la balanza. Sí. Josie, ¿cuáles son las expectativas en el Partido Liberal, tomando en cuenta de que si se mantiene el equilibrio político,
se le tiene que respetar esa vacante por la pérdida irreparable de la abogada Miriam Barahona en el Tribunal de Justicia Electoral. Me imagino de entrada se lo va a respetar el Partido Nacional porque hay muy buena relación, pero también tienen el enorme reto que si se respeta el equilibrio electoral van a decir, bueno, pero ¿a quién del libre? Porque está un puesto en el Consejo Nacional Electoral y otro en el Tribunal de Justicia Electoral, o por fin dicen, bueno, despartidicemos esto. Yo sí. Buenas noches. Buenas noches, Eric. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los compañeros, bueno, amigos en este set. Sí, confirmar con Obed, éramos bancadas contrarias, pero siempre tuvimos mucho diálogo en el Congreso. Es de los pocos diputados de Libertad y Refundación con los que sí podíamos entablar una conversación de altura, debatíamos, no siempre estábamos de acuerdo y aún así manteníamos esa sana relación. Con los demás era bien difícil cuando estaban en el poder, todos llenos ahí de soberbia, pero bueno, la vida cambia y reconocer que Obed mientras estaba en ese tiempo siempre fue muy respetuoso y muy abierto al diálogo. Después de eso, decirle al pueblo hondureño, yo ya estuve en las dos situaciones. Fui presidente de la comisión especial que nombró justamente a los consejeros anteriores. Y también unas vacantes que habían en el Tribunal de Justicia Electoral. Y también participé. Entonces fui juez y fui parte también, en dos diferentes momentos. De tal manera que entiendo que el trabajo que ahora se le viene a esta comisión especial es un trabajo fuerte, es súper cansado. Prácticamente toca revisar todas las hojas de vida, verificar requisitos, hacer audiencias. El trabajo que tiene el amigo Carlington ahí y todos los compañeros diputados realmente es un trabajo complicado. Y aparte que a uno le toca en esa silla donde está hoy Carlington como comisión especial hacer de lado un poco el tema político, porque hay que basarse primero en temas requisitos. Ya después de las postulaciones, usted mencionaba algo muy importante, el tema del respeto a la representación partidaria. En mi caso específico, Libertad y Refundación no respetó la nominación del Partido Liberal. Ellos estaban en el poder y podemos revisar cuando a mí me nomina el Partido Liberal en pleno. No fue una decisión solo de mi candidato presidencial en aquel momento, no, sino las autoridades del Central Ejecutivo, la bancada, los alcaldes, el candidato presidencial me nominaron para que yo tuviera el puesto como consejero en el Consejo Nacional Electoral por la renuncia que había presentado la consejera Ana Paola Hall. Libertad y Refundación se opuso rotundamente, no dieron ningún margen, ahí están las grabaciones. Salieron a decir que el Partido Liberal no tenía por qué nominarme y ellos no respetaron. Hoy no sabíamos nosotros que íbamos a estar en esa situación, hoy son ellos los que están exigiendo respeto, ese respeto que no tuvieron. Y se llevaron de encuentro a toda una institución política, porque mi nominación, repito, no fue de un cacique, de otro cacique, como se menciona, fue puntualmente de todo un partido, fue por unanimidad, y lamentarnos y decirlo públicamente, a Libre, hoy a todos esos que exigen respeto, hay que darle retroceso a todos los videos que tienen donde decían Yossi Toscano no, desde la candidata presidencial, Rixi Moncada, vicepresidentes del Congreso, presidentes del Congreso, toda la cúpula de Libertad y Refundación se opuso. Pero ahí lo que aplicaron fue un veto, porque le respetaron al Partido Liberal la continuidad de Ana Paola Hall. Pero yo no me puedo meter en las decisiones de Libertad y Refundación. Yo no le puedo decir, no me nominen a Obed porque Obed no me cae mal. Pero si ahora el presidente del Congreso viene y aplica un veto y dice, bueno, Libertad y Refundación tiene derecho a un espacio, pero no es a cualquiera de Libertad y Refundación, porque yo les digo, los vetos siempre existen en los sistemas, más en este sistema hiperpresidencialista que hay en Honduras. Bueno, pero sí. Usted mencionaba el tema del respeto a las nominaciones partidarias. Correcto, sí. Ya esos son asuntos personalizados. Ok, muy bien. Pero sí. El tema del respeto partidarios, y no estoy diciendo que el Partido Liberal no va a respetar, sí. Solo les estoy recordando que hace un año sí. Se fueron en contra todos de esa nominación partidaria. Sí, muy bien. Bueno, antes de hacer la primera pausa comercial, vamos, el listado original, vamos a revisar, vamos a conocer los nombres. Pongamos el listado original que nos acaba de compartir, vamos a decir, Secretaría de la Comisión Especial. Vamos a colocarlo en pantalla. Miren, este es el listado original. 60
postulantes para el Consejo Nacional Electoral y 42 para el Tribunal de Justicia Electoral. Bastante. Germán Altamirano, diputado actual, si se le aplica el texto constitucional, está fuera. A menos que renuncie. ¿Va? No, pero es diputado actual, no puede. Alfredo Enrico Laínez, lo conocemos, es experto en el tema electoral, actualmente trabaja en el Consejo Nacional Electoral, lo conocemos ya días. Olvan Alberto Cuello, no lo conocemos. José Arnulfo Lagos. Vilma Clementina Zúñiga, ella es abogada, militante del Partido Liberal, ella vive en La Ceiba. José Obed López, aquí está el compañero. Presente. Walter Jeremías López. Walter López. Russell Renan Inestrosa, militante del Partido Nacional. Renan Inestrosa se está postulando para las dos. Como quien dice, si no pegan uno, pegan la otra. ¿Cómo lo mira usted eso? Sí. No, pero está bueno que se permita. Debería definir por uno. Debería definirse. Mirta Gutiérrez Reyes. Ella es la que le digo yo que puede quedar al final porque ella pertenece a la cúpula de Libertad y Refundación. Fue la exministra de Sedesol. Boris David Rodríguez, Gabriel Adalberto Espinal, José Pompilio Ochoa, Santos Roberto Peña, ex candidato a diputado por el Partido Nacional en Cortés. Walter Vanegas, es del equipo de Roberto Contreras en la alcaldía y fue diputado por el PAC. Idulio Melquiades Alonso, Tomás Alfonso Cardona, Miguel Pineda Echeverría. Liberal también, ¿verdad? Sergio Otoniel Vélez, Eric Felipe Hernández, Carlos Humberto Romero, Héctor Manuel Alvarenga, Giovanni Antonio Arias, Eduardo Enrique Fuentes, él es el actual comisionado de Política Limpia y ojo, puede ser electo como suplente, incluso llegar a cumplir la vacancia de la consejera Cosette López porque es un hombre de confianza en el Consejo Nacional Electoral. Se lo digo yo porque yo lo conozco a Eduardo Fuentes. Incluso era el que hablaba por Cosette cuando Cosette no hablaba. Heriberto Baquedano Membreños, militante libre. Germán Edgardo Leicelar. Tengo entendido que si le entran al tema de despartidizar, diríamos nosotros, o no darle ese miembro a libre, el abogado Germán Leicelar estaría entrando como magistrado propietario en el Consejo Nacional Electoral. Él no se postula al Tribunal de Justicia Electoral porque aquí el abogado Kelvin Aguirre me va a explicar. Los que elaboran en el Tribunal de Justicia Electoral no pueden seguir desempeñando su función como abogado. ¿Cómo le llaman? La exa... Jurisdicción. Anexa jurisdicción. Correcto, sí, ese es el término. Sí. Ruth Anabela Cruz, y él lo explicó aquí el domingo anterior, que por eso se postulaba para el Consejo Nacional Electoral. Me pareció muy transparente. Sí, que tienen las inhabilidades de la Corte también. Miren, aquí está, mire, Sergio Vladimiro Cuello, ojo, él puede ser el consejero de Libre si le respetan el espacio libre. Él era el ministro de Transparencia. Gladys del Socorro Cruz, Laura Victoria Salgado, Neri Osvaldo Galo, vamos a ver, sigamos. Él fue el gerente de recursos humanos en el Congreso Nacional anterior. Ajá. Neri Galo, también es lo que usted está diciendo de la cúpula. Es que, no sé eso de cúpula. ¿Verdad? Pero, Neri Galo es de Libre. Pero Neri Galo es conocido, también son conocidos también los que usted mencionó. Muy bien. Roque Erwin Hermer, Francisco Pascua, Sobeida Andino. Mire, va a haber problemas al final en el Partido Liberal, porque se ha levantado mucha expectativa y al final solo es un puesto el que se van a elegir y se va a fragmentar la bancada. ¿No le van a dar la suplencia al Partido Liberal tampoco? Bueno, ese es buen punto porque ya serían dos. Sí. Ok. Álvaro Josué Bardales, Alan Fernando Alvarenca, también de Libertad y Refundación, era la mano derecha de Marlon Ochoa. Es empleado actual del CNE. Y es actual empleado, muy bien. También tienen que meterlo en la cúpula. Sí, es de la cúpula, ¿verdad? Sí. Giovanni... La cúpula está un poco dividida. Mire, aquí está, mire. Fátima Mena Baide, Yahvé Savillón. Miren, la bancada del Partido Liberal se puede fragmentar porque Yahvé era el coordinador del movimiento de Jorge Cálix en la pasada elección. Y si no lo eligen, porque tengo entendido que para el Consejo Nacional Electoral se postuló a Ixa. Ahí está. A Ixa sí. Estaba. Sí, 40. Ahí está, mire, a Ixa Zelaya. Y después sigue Yahvé.
También se ha postulado el hermano de Marlon Lara, que es Ubense Lara Oquelí. Vladimir Pineda Aguilar, Fernando Enrique Lezama, Lezamita de Choluteca, Ronnie Portillo, Carlos Yacer Salgado, Isaac Jiménez, Luis Guillermo Chávez, José Esteban Valladares, Cintia Yanilda García, Roberto Bude Pavón, Alex Baquis del Partido Liberal, Mauricio Castellanos, Marvin Díaz, exdiputado también, ¿verdad? Sí. Kenneth Rolando Madrid y Jennifer Bonilla más Noé Francisco Vanega son los 60 postulantes para 3 vacantes en el Consejo Nacional. No, trabajo, solo dos. Solo dos. Una de suplente y otra de propietario. Sí, porque dejaron al suplente que formó pleno para la lectura de los resultados de elecciones. Pero si piden licencia, las consejeras, hay 2. Habrían 2 más. Muy bien, buen punto. Sí, buen punto. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos como invitados los diputados Carlenton Dávila, Yossi Toscano, el postulante Ubed López y el consejero Kelvin Aguirre. Ya volvemos. Hace 1 hora con 40 minutos ha vencido el plazo para las postulaciones a las vacantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a colocar en pantalla ahora las postulaciones para el Tribunal de Justicia Electoral, porque son 42. ¿Es así, diputado Carlos Dávila? Muy bien. Vamos a darle lectura a los nombres. José Isabel Oyuela, Arístides Mejía Carranza, con muchas probabilidades para que ocupe la vacante de la abogada Miriam Barahona. ¿Y por qué le hace así, abogado Kelvin Aguirre? Sí, porque así suena en el ambiente. En el ambiente. Sí, suena fuerte. No, además es un hombre de confianza vamos a decir, del abogado Gianni Rosenthal, del abogado Jorge Calix. Y fue presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, aunque no lo quiere mucho la élite del Partido Nacional, porque dicen que le jugó la vuelta en el 2005, cuando Pepe Lobo era el candidato presidencial del Partido Nacional. Claudia Lisset Aguilera, Vilma Clementina Zúñiga, Rosel Renán Inestrosa. Aquí está la doble postulación del exdiputado nacionalista Renán Inestrosa. Boris David Rodríguez, Juan Carlos Berganza, un buen abogado. ¿De qué partido es Berganza? ¿Nacionalista? Tiene más afinidad nacionalista. También con el PCH, anduvo en su momento, creo. Sí, también. Landon Arnold Good Ducker, Álvaro Josué Murillo, Víctor Manuel Murillo, Jacob Misael Flores, Agapito Alexander Rodríguez. Ojo con el abogado Agapito Alexander Rodríguez, porque diputado suplente. Incluso hace poco anduvo visitando al expresidente Juan Orlando Hernández y subió una foto el abogado Agapito Alexander. Incluso si le dan esa vacante, no es que si le dan, el Partido Nacional la va a elegir y aquí van a elegir a Agapito, pues ¿para qué nos vamos a ir por las ramas? Nilia Raquel Ramos, doble postulación también. Ramón Enrique Barrios, del Partido Libertad y Refundación. Olimpia Astrid Bustillo y Dulio Melquiades Alonso. Santo Roberto Peña, Eva Fabiola Castro, Ada Griselda Montoya. Van 20, faltan 22. Faltan 22. Ahí está Eric Felipe Hernández, Mario Amílcar Portillo, el diputado Mario Portillo de Intibucá. Si le aplican el texto constitucional, no puede postularse. Heriberto Baquedano Membreño, Ruth Anabela Cruz, Edson Javier Argueta. Este era el hombre de confianza de Luis Redondo. Secretario privado de Luis Redondo. De Luis. Automáticamente, políticamente no tiene espacio, diría yo. Gladys del Socorro Cruz. No, y él no es el apoderado legal del Libre. Tiene un cargo. Es el apoderado del Libre. Él es. Sí. ¿Quién? Edson Argueta. Es de Libre. Es de Libre. Mariano Torres Flores era el apoderado legal del diputado Jorge Calix. Terlin Mejía, Marco Antonio Zelaya, Sandra Nelly Enríquez, Hugo Xavier Morales, Wilfredo Méndez González, Félix Antonio Ávila, Carlos Roberto Calix, Alan Fernando Alvarenga, doble postulación, Naún Amílcar Rivera, Marcos Palacio Castro, Gustavo Adolfo Zavala, Iris Giselle Claros, Sobeida Judith Andino, doble postulación también, Karek Johanna Guandique, con mucha experiencia en el tema electoral. Bueno, y si
el Partido Nacional decidiera darle una suplencia a la DC y al Pino, ¿quién la merece? El Pino tiene 2 votos, la DC solamente tiene 1. ¿Por quién votaría usted? Entre Pino y DC. ¿Por ninguno de los dos? ¿Diputado Toscano? No, por ninguno de los dos. Yo creo que ya tenemos una experiencia de las elecciones anteriores y yo creo que estos cargos... Mire, Libertad y Refundación tenía 3 cargos. Tenía la propietaría y las 2 suplencias de ambas instituciones. Y hubo zozobra en la ciudadanía. Yo creo que las instituciones deben tener, o estos cargos, en caso de que falte el propietario, deben tener una visión clara, y la ciudadanía tiene que tener una visión clara, ideológica, realmente, no que solo sean como comodines como se manejó en el pasado. Yo creo que estos puestos son muy serios y no pueden ser parte solo de una negociación, de una cuota, de vamos a ver quién lo llena solo por quedar bien con uno y con otro. Yo respeto las instituciones partidarias, yo creo que todos merecen un representante, pero... Cuando se refiere a todos, ¿a qué se refiere? Todos los que sean parte del juego democrático merecen una representación, pero las suplencias no tienen que ser vistas como para quedar bien con uno o con otro. La suplencia tiene que ser, así como exigimos que los consejeros propietarios sean del primer nivel, así tienen que ser los suplentes, porque son suplentes de un cargo realmente de mucha honra y no pueden estar... que si un día sí, que si un día no. Mire, los problemas en las instituciones jurídicas internos, al final de cuentas allá van a rebotar al Congreso Nacional. Después toca que los diputados anden reparando situaciones de otros partidos y yo no estoy de acuerdo. Así que mientras no haya realmente una nominación seria de esas suplencias, yo creo que debería manejarse con los partidos que tienen propietarías. Ajá. No que estén acéfalo con partidos que no tengan la propietaría. Muy bien, tengo entendido que del Partido Liberal los 2 fuertes para el Consejo Nacional Electoral es Aixa Zelaya y Yahvé Sabillo. Se los digo de buena fuente. Abogado Kelvin Aguirre, ya una vez que usted ha visto los 2 listados, ¿qué impresión tiene? Tomando en cuenta de que ya no serían 6 las vacancias, sino 8, porque se supone que incluso esta próxima semana puede llegar la solicitud de permiso temporal para las abogadas Cosette López y Ana Paola. A propósito, ya en breve voy a colocar, porque ha habido un zipizape hoy en horas de la tarde entre la abogada Ana Paola Hall y Salvador Narrala. La impresión que tengo es positiva, porque hemos visto de que el Congreso Nacional ha lanzado lo que es esta convocatoria pública para que todos los profesionales universitarios que tienen los requisitos se postulen, y que también es muy participativa. Eso quiere decir que hubo buena difusión por parte del Congreso, ¿verdad? Entonces, se ha evacuado esa primera etapa, porque recordemos que el Congreso pudo irse también por una vía más fácil, porque como estos cargos que han quedado vacantes vienen de otro proceso de selección y nombramiento, donde estuvo el diputado Yoshi, que lo presidió, y que los pudieron haber sacado de ese proceso también, como han hecho con el fiscal general, así como hicieron con el fiscal general. Entonces yo creo que acá pues, le están apostando ya a un proceso más transparente, un proceso público y que sea ampliamente participativo. Pero yo creo que aquí el desafío que tiene el diputado Harlington y todos los que integran la comisión especial es que se elijan a las personas idóneas en estos cargos, que las personas que puedan tener esa capacidad técnica, que tengan el mejor perfil para ocupar esos cargos. Yo creo que ahí coincido parcialmente con el diputado Yoshi, que al final acá no se trata si es de un partido político o no, sino es de que sean los mejor evaluados, que sean las personas que tengan, además de una buena hoja de vida, tengan la experiencia en la materia electoral, ¿verdad? Y sobre todo la solvencia moral que genera esa confianza. Mire, es muy importante. Acá los mismos partidos políticos, cuando miran que son recomendaciones o observaciones que hacen los informes de la Misión de Observación Electoral, como la OEA y la Unión Europea, los destacan cuando es favorable. Por ejemplo, que el proceso de elecciones del 2025 no hubo fraude, dijo las 2 misiones de observación electoral, lo cual coincidimos, ¿verdad? Pero también hay que ver todo el informe, ¿verdad? El informe dice que hay que fortalecer la autonomía de los entes electorales, y eso pasa porque tengan una mayor independencia de los partidos políticos. Obviamente, de los partidos políticos. Y fíjese que si nosotros hacemos un análisis
de todo lo que es nuestro sistema electoral y nos vamos a los antecedentes y vemos cómo han ido las reformas electorales evolucionando, usted que también es muy estudiado en la materia, Eric, vemos que en los años 90, 80 y 90, antes el Tribunal Nacional de Elecciones estaba totalmente partidizado y se fue evolucionando en toda la región, no hablo solo de Honduras, en irlo despartidizando. Y esto venía a fortalecer el Estado de Derecho, a modernizarlo el Estado. Y fíjese que Honduras hubo esfuerzos para hacerlo con la ley electoral de organizaciones políticas. Incluso hay un requisito constitucional que después lo reformaron, que decía de que no podían ser funcionarios electorales quien haya estado en un cargo de elección popular 6 meses incluso antes, ¿verdad? Sí. Del nombramiento, ni ser autoridad partidaria. O sea, era más estricto porque iba en ese sentido. Y en la Constitución de la República, que es nuestra norma suprema, establece que estos intelectuales son autónomos, son independientes. Entonces, cuando se establece una prohibición expresa en ese análisis constitucional de que no pueden ser consejeros quienes ostenten un cargo de elección popular o que sean candidatos de cargos de elección popular, es una prohibición, no es ni de la ley secundaria, ley electoral, es constitucional. Es porque la Constitución protege garantías. No se puede hacer de un análisis formal que va a renunciar una hora antes o que va a... No, sí. Se debe hacer un análisis material porque la Constitución lo que protege es la garantía de imparcialidad, porque no quiere que haya esos conflictos de interés en los partidos políticos de los funcionarios electorales que van a ir a administrar un proceso de elecciones, que no quiere que se vayan a seguir líneas partidarias. ¿Por qué no podemos aspirar a entes electorales como Costa Rica? ¿Por qué no podemos aspirar a entes electorales como Chile? Que ellos lo entendieron allá, como ponía yo el antecedente en los 90, de ir despartidizando los entes electorales. Y eso es una de las recomendaciones que hace la OEA, la Unión Europea. Y ahorita, en las elecciones 2025, que hay una excesiva partidización de los entes electorales. Ahí, ese punto sí no lo señalan. Lo que sí señalan es que donde hay un acápite que dicen que no hubo fraude. Eso sí lo señalan hasta con marcador. Diputado Carlentón, ¿qué es lo que van a tomar en cuenta ustedes como comisión especial? Porque ustedes van a ir depurando esos listados. Bueno, lo más importante que debe saber la población que nos está viendo es que nosotros no elegimos. La comisión no es para elegir a los magistrados o a los consejeros. Eso es lo más importante que me gustaría aclarar, porque hay algunas personas que se están postulando y que me mandan mensajes. Y la comisión no vota en este momento. En primer lugar. Segundo lugar, nosotros lo único que vamos a hacer es revisar que tengan los requisitos, que reúnan los requisitos. Y como dije al inicio... ¿Y el que no reúna requisitos, qué va a pasar con él? Queda descartado. ¿Quién lo va a descartar? Antecedentes penales, la comisión. Bueno, entonces ustedes tienen la labor de seleccionar. No elegir. Es que son dos palabras similares. Correcto. Seleccionar a aquellas personas que hayan reunido los requisitos. Correcto. Sí. Después, hacer un proceso de evaluación a través de audiencias públicas. ¿Cuándo irían las audiencias? ¿Esta semana? Según la ley, tiene que hacerse el miércoles. Después de la evaluación curricular. Miércoles y jueves. Tendría que hacerse después de, yo creo que sería la otra semana, porque como dieron 2 días para subsanar y dice la ley que son 3 días para la evaluación curricular, entonces tendría que ser sábado, domingo, poder iniciar las audiencias públicas. Y lo otro es que nosotros no, lo más importante es que no tengan antecedentes penales. Sí. Es más, se les dio también de lunes y martes, porque muchos de los que se postularon dijeron de que no habían logrado conseguir la hoja de antecedentes penales. Pero habilitó el Poder Judicial. Y sí, tengo entendido que sábado y domingo habilitó una ventanilla para apoyarles. Entonces, después de que tengamos un listado amplio de las personas que hayan reunido los requisitos, vamos a emitir un dictamen para presentarlo al Pleno. Ya en el Pleno, ahí sí puedo dar mi opinión de por quién votar o a quién. O puede ser que en el Pleno, hay que ser aquí realista, puede ser que en el Pleno ya hayan acuerdos y que estén negociando acuerdos. ¿Qué es lo normal que ha manejado la clase? Entonces, yo se lo digo con sinceridad,
Y probablemente, es más, probablemente el Partido Liberal, el Partido Nacional, que son los que tienen los votos, ya tengan a las personas, como casi siempre ocurre en nuestro país, ¿verdad? Que los dos partidos que tienen los votos se reparten, es más, hasta se pueden repartir los cargos de libre. Que es lo que me imagino que se lamen los bigotes por eso, pues. Entonces, me imagino. ¿Quién se lame los bigotes? Estos dos partidos, los que tienen los votos. Ajá. Ellos dos son los que tienen los votos, son los que pueden decidir. Libre, ahí lo que tienen que hacer es, pues, no sé, no tienen los votos, llegar a acuerdos. Yo se lo digo siendo realista. Pero como miembro de la comisión, yo no puedo mencionarle un nombre de por quién me gustaría o por quién votaría. ¿Verdad? Es más, puede ser que los acuerdos que tenga el Partido Liberal y Partido Nacional, o que posibles acuerdos, si ellos tienen esos acuerdos, probablemente hasta vote en contra, ¿verdad? O vote a favor, o vote en contra, no sabemos. Pero lo que sí le usted va a tener un gran reto. La comisión va a hacer un trabajo objetivo. Sí. No va a discutir temas de partidos políticos o de acuerdos. La comisión va a hacer un trabajo objetivo y con gente capaz. Quienes pasen al siguiente proceso de elección en el Pleno son personas que van a pasar el proceso que dicta la Constitución. Muy bien. El diputado Carleton, al igual que Contreras, tiene un gran reto, porque el abogado Germán Leicelar es un hombre de centro como todo socialdemócrata. Y si él va en esa nómina y liberales y nacionalistas se ponen de acuerdo por repartirse las suplencias, y él no va ahí, y no va ni en la de propietario, que me imagino que se lo van a respetar a libre, ¿cuál va a ser el voto de ustedes? Ustedes tienen que votar en contra, porque no pensaría usted que ustedes estén votando a favor de una decisión que excluye a un compañero de ustedes, como es el abogado Germán Leicelar, que está muy bien visto a pesar de que su expertise es en el tema laboral, porque hay que decirlo acá. Es raro y contado el abogado que tiene expertise en el tema electoral. Creo yo que de ese listado, Eduardo Fuentes. De acuerdo. Eduardo Fuentes. Bueno, Obed. Bueno, yo me presenté a esta postulación porque yo creo que lo que se necesita es darle confianza a una institución tan importante. Sí. Lastimosamente estas fueron las elecciones más desastrosas en la historia, yo creo que reciente de este país. Pero se venía a venir, porque si usted vio las elecciones primarias donde se pudieron haber hecho ajustes, fueron tremendamente mal dirigidas por toda la institución. El ente electoral se maneja en temas colegiados. Son decisiones que hay que debatir en lo interno. Pero además hay que salir al exterior, al público, a los hondureños, dándoles esperanzas de que los procesos van caminando tranquilamente, porque algo que es muy positivo es la esperanza. Sí. Es que la gente sepa que su voto va a ser respetado. Pero se buscó, y yo no quiero meterme a mucha crítica porque estoy en este tema de postulándome, pero se buscó de todas las fuerzas políticas afectar el proceso electoral desde antes. Por lo tanto, cuando llegó a las elecciones, sí, nadie creía en un proceso electoral. Yo creo que lo que necesita este organismo es que logremos darle confianza al pueblo hondureño. Por eso yo me postulo, porque creo que tengo esa capacidad. Yo he gerenciado empresas de hace 15, 20 años, soy gerente de un grupo y ahora, metido a la política, también quiero contribuir con eso, con mi capacidad de gestión, con mi capacidad de planificación y además con mi conocimiento legislativo que he adquirido a lo largo de mi vida como político. Lamentablemente ser disidente en la política hondureña pasa factura y su movimiento es el que dista mucho de la élite política en libre. Mire cómo dice aquí Germán Lobo, que usted lo tuvo de suplente en el Consejo Nacional Electoral. Eso ya está amarrado, me dice. La vacante de Marlon y de Mario serán ocupados por el lado moderado del libre, Germán Altamirano y Mario Portillo.
Bueno, yo sé que cada quien tiene su ¿Y favorito. por qué se ríe? Yo sí, es cierto. Pero no es la... ¿Ah? No, pero tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. No, me río porque dice lado moderado, pero Beto es bien moderado. Beto es un... Yo lo voy a decir, alguien de... Yo no voy a opinar hoy Porque porque... son varios moderados que Sí, participan. me da risa Sí. el término moderado, pero... No, pero son moderados porque yo lo voy a ir. No, pero Beto Germán también es bien Altamirano. moderado, o sea. Germán O Altamirano. sea que están hablando de un veto ahí, ¿va? Sí, no. No, pero, Eric, es Sí. que yo le puedo decir, pues, que usted sabe que yo pertenezco a este partido desde su fundación. Sí. Conozco y me llevo muy bien con todos los dirigentes. Yo puedo platicar con el coordinador del partido tranquilamente, solo que siempre con respeto. Usted me respeta, yo lo respeto. Correcto, sí. Y yo le digo, cuando él se equivoca, yo le digo, pues. Y se lo he dicho en público y en privado. Sí. Como a Luis Redondo. A Luis Redondo yo le tengo mucho cariño y respeto. Hace poco platicamos por mi cumpleaños. Pero cuando él se equivoca, yo le digo cuando se equivoca. Y cuando no me escuchan en privado, se lo digo en público. Y yo se lo dije cuando él quería hacer una comisión permanente y la cual quería que no aceptar la resolución que ya había hecho el Consejo Electoral. Y yo le dije, eso no se puede, el Consejo Electoral ya dio una resolución, el Congreso Nacional no tiene atribuciones. Yo creo que ahí demostré objetividad. Sí, y cierto. eso es mi carta de garantía de que el Miren, Consejo Electoral va a funcionar bien cuando Hay me- tres me elija. hechos de libertad y refundación que yo voy a contradecir en esta noche. Por ejemplo, esta semana se reunió la Coordinación Nacional. Reapareció Luis Redondo. Y él es parte de la derrota contundente que sufrió Libertad y Refundación. Ahí apareció. Pero es parte de la Coordinación Nacional. Pero ahí apareció, pero no debería de aparecer. Miren, hoy le celebraron el cumpleaños a Octavio Pineda, a John Milton en el Paraíso. Ya otra vez el lanzamiento de Octavio Pineda y ahí se sumó Carlos Eduardo Reina. Después aclaró que no se estaba incorporando al movimiento de Octavio Pineda. Este país necesita menos política, hombre. Y lo otro, ¿cómo es posible que diputados actuales se estén postulando a cargos cuando, miren, ve, este texto constitucional lo prohíbe? Diputado Yosito Cano, necesito hacer una pausa comercial. Si se aplica la Constitución de la República, usted es abogado, ¿verdad? Sí. Usted sabe que la Constitución establece prohibiciones para aspirantes a cargos, es un segundo grado, ¿verdad? Sí, segundo grado. Segundo Pero ahí grado. es expreso la Elección, prohibición segundo. para los consejeros que sean Sí. candidatos de No podrían ser electos. cargos de elección popular. Que ¿Qué va a pasar entonces? Dice al momento de De ser- ser electos. ¿Y eso qué significa? Al momento de ser electos. Que si renuncian a... No están electos. Ah, pero la ley establece inhabilidades de 10 ¿O no? años para los que renuncien. No dice al momento de No, ser electos. esa es Puede la ser. interpretación, por eso le digo que yo no comparto, Ajá. porque esa interpretación... Se puede venir un permiso temporal. Entonces, No, no, Rivera Calleja ¿Qué dijo dice? que Dice la van a Constitución. renunciar 5 minutos Si antes. al momento de ser electos. Vamos a escuchar. ¿Qué dice? Dice al momento de ser electos. Ajá. ¿En qué momento son electos? Ahorita no están siendo electos, ahorita metieron sus papeles. Ajá. Ahorita no están siendo electos. Son electos una vez que lo juramenta el Pleno. juramenta. No antes. Ajá. O sea que pueden, Entonces, si renuncian, si renuncian. ese es el argumento jurídico de un lado y del otro lado está el del abogado Kelvin. O sea que, No voy a opinar porque tengo conflicto de interés. o sea que si Germán Carlenton igual, como es o parte sea, de la comisión. Diputado, o sea que si Germán Altamirano y Mario Portillo solicitan un permiso No, temporal. no es permiso, tienen que renunciar a su cargo. Ajá. Ellos pudieran ser electos. Sí, porque si yo renuncio al cargo de elección popular al que fui electo, ya no tengo ninguna prohibición. Ajá. Ya se preocupó, ¿ves? Sí, porque trasciende No, pero- que estos moderados pudieran ser Es electos. que si leemos el artículo literal, Sí, dice, léalo, léalo. Dice que va dice contra al Richie, sí. momento de ser electo, dice, léalo. Al momento de ser electos. Sí, lo que pasa es que es una interpretación que dice electos hasta cuando ya lo nombraron. Es que- Ok. Pero es que ese es ese no es o sea, Lo vamos a El buscar. espíritu es lo que usted dice, Así es. pero el texto no dice lo No, que lo usted... que, lo que sucede es que el texto también dice al momento de ser Ajá. electo. Electo. Pero ¿cuándo es ese momento? Cuando es juramentado. ¿Sabe cómo es? Pero imagínense entonces, Pero hay una votación, ¿verdad? entonces, Eric, Ajá. ¿a qué se Se lo refiere digo como un el ejemplo artículo? claro a los cuales ellos no estuvieron de acuerdo. Ajá. Cuando se conformó la comisión permanente y eligió en forma interina al fiscal. Sí. La ley lo permite. Sí. La ley lo dice. Pero Es un había tema una- distinto. Tengo que aclarar por qué es Sí, distinto. aclárelo. Porque sé que va a pausa. Sí. Cuando ellos hacen la elección, nosotros éramos oposición.
Sí. Y extendimos el periodo de sesiones ordinarias. El periodo de sesiones ordinarias impedía que se estableciera la comisión permanente. Por eso es que esa comisión es ilegal, porque el Pleno, más de 65 diputados, extendió el periodo. Y ellos, en abuso de poder y autoridad, establecieron esa comisión permanente en el periodo de sesiones ordinarias ya extendido. Esa es la diferencia, güey. El artículo 52 de la Constitución de la República establece: el Consejo Nacional Electoral está integrado por 3 consejeros propietarios y 2 consejeros suplentes, electos por mayoría calificada de al menos 2/3 partes de los votos de la totalidad de los diputados que integren el Congreso Nacional, electos por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelectos. Para ser consejero del Consejo Nacional Electoral se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, poseer título universitario de reconocida idoneidad y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Párrafo 3. No podrán ser consejeros quienes tengan vínculos de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad entre sí y con el presidente de la República y designados a la presidencia de la República. Los que al momento de ser electos estén nominados u ostenten cargos de elección popular. Artículo 52. Oiga bien, le dice hasta los que estén nominados, incluso aunque sean candidatos a cargo de elección popular, le dice no pueden ser consejeros. Artículo 52, artículo 52 de la Constitución. Para mí bien claro. Pero ahí dice al momento de ser electo. No, pero nominados. Que sean candidato incluso. Ojo, lea bien. Sí. No, mire. Pero los que sean candidatos incluso. Los que al momento de ser electos estén nominados y ostenten el cargo. Nominado. ¿Qué es nominado? ¿Pero qué es nominado? Un candidato. Bueno, ¿sabe qué? Entonces ni un candidato que de un cargo de elección popular hasta ahí. Tengo una pregunta antes de la pausa. Sí, es importante ese tema, me parece. Portillo y Altamirano están en contra de la corriente No. Ellos son... No, van en otra corriente, ¿no? Siempre, sí, hay un grupo que está apoyando a Octavio y otro a Rix. ¿Ya qué? Pues sí. ¿Ya qué? Son los dos que están en contra de la corriente de Mel, ¿no? No. Mel es el coordinador del partido y él es el que tiene... No, ese río tiene varias quebradas. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Ha habido un zapizape en la política nacional entre Salvador Narrala y la consejera Ana Paola Hall. Un zipizape. Vamos a colocarlo en pantalla porque tiene que ver con este tema de la elección de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Rápidamente, dice Salvador Narrala: ¿cuál es la obsesión de estar gastando el dinero que al pueblo le serviría para, CR dice, si las elecciones en Honduras son cada 4 años? Pueden cerrar Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral y volverlas a abrir en septiembre del 2028 para preparar el nuevo fraude de 2029. Millones de hondureños no permitirán que los partidos políticos sigan manejando el Consejo Nacional Electoral. Aquí nadie se manifiesta, Salvador. Esa es condición para creer de nuevo en que se respetará su voluntad. A los que trabajan actualmente en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia los pueden reubicar en otras instituciones, así como están reubicando en el exterior a las autoras materiales, dice, del fraude aquí. Le responde Ana Paola Hall: cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un fraude inexistente y de todos y todas, menos de él. Pero nunca muestra las actas de juntas receptoras de votos donde se supone estaban sus representantes. Nunca prueba que no perdió. Abundante en palabras, pero sin evidencias, lanza acusaciones falsas intentando justificar su pérdida, atacando esta vez a 2 mujeres autoridades electorales. Dice que mejor diga dónde reubicar a los que sí planearon y ejecutaron delitos, entre ellos los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en los escrutinios especiales en contubernio con los otros perdedores para dejar actas en cero, entorpecer la revisión y sabotear la declaratoria para perpetuar en el poder al régimen de turno y hundir al país en una crisis catastrófica. ¿Algún comentario? Y le pido a usted el comentario porque usted es liberal y también era afín a Salvador, ¿o ya no? Yo creo que estos dimes y diretes, primero, no es lo que el pueblo hondureño quiere. Yo creo que ya nos condenó mucho el tema de la polarización, sí, más de una década completa.
en estos dimes y diretes, y creo que no es el camino. Segundo, hay que respetar las investiduras, indistintamente de lo que pensemos, hay que respetar las investiduras de cada uno, y a nivel del Partido Liberal hay que decirlo, la gente se manifiesta en contra de los dimes y diretes entre liberales, eso hay que reconocerlo. Creo que eso debe cambiarlo el partido, pero eso debe empezar por aquellos que pretenden llegar a una presidencia y por aquellos también que ostentan cargos. El tema de estar sacando, como quien dice, los trapos sucios para decir yo tengo razón, vos no tenés razón, eso es un error que al Partido Liberal le ha pasado factura y le va a seguir pasando factura mientras no se modifique. Ahora bien, pensemos en el pueblo hondureño, porque siempre se menciona al pueblo cuando un político habla. ¿En qué nos abona lo que acabamos de leer hoy? Sí. No nos abonan absolutamente nada. Así que hacer un llamado a la cordura a todos los miembros del Partido Liberal. Muy bien. Abogado Kelvin Aguirre, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, los retos y desafíos que deberán asumir quienes sean electos en estas vacantes para el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, tomando en cuenta que se habla mucho de reformas electorales y también hay que ir preparando ese proceso electoral del 2029. Bueno, creo que el primer reto que es fundamental para las nuevas autoridades que asuman es recuperar la confianza pública. ¿Y cómo se recupera? Bueno, se recupera con reformas electorales, ¿verdad? Ese es uno de los ejes centrales de las reformas, que es para recuperar la confianza en la ciudadanía, para que hayan procesos más participativos, porque recordemos que este proceso fue menos participativo, Eric, o sea, y eso lo dice en las misiones de observación electoral, en sus informes, ¿verdad? Tanto la OEA como la Unión Europea. Hubo menos participación ciudadana, entonces eso lo que hace es que sea menos legítimo el proceso de elecciones, porque los que fueron a votar fue una minoría, no fue la mayoría del pueblo hondureño, y por ende nuestros representantes, una democracia representativa, deberían de tener esa mayor representatividad, y eso solo se puede conseguir con una participación ciudadana masiva, para así tener una mayor gobernabilidad, tener una mayor legitimidad y cumplir con lo que dice la Constitución de la República, que nuestro Estado se basa en la soberanía popular, ¿no? Entonces, yo creo, y que de ahí se derivan los tres poderes del Estado en la soberanía popular. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos fundamentales, recuperar esa confianza pública, esa confianza ciudadana en los entes electorales, impulsar las reformas electorales para lograrlo, es parte integral de eso. Creo que este es el momento para hacer las reformas electorales. Dice que en ese tuit de Narrala yo comparto solo una cosa, que dice que tenemos procesos electorales demasiado elevados, y ahí coincido, principalmente en las elecciones primarias internas. Yo creo que las elecciones primarias internas no les deberían de financiar los partidos políticos. ¿Deberían de financiar? No, deberían de financiar a los partidos políticos. Sí, no debería financiarla al Estado, correcto, como sucede en otros países. Y ahí es donde cabe la oportunidad para una segunda vuelta. Sí, no, ahí es correcto. Y tiene razón usted, o sea, son los partidos políticos y hay otros mecanismos para que puedan elegir a sus candidatos, y esos mecanismos son mediante convenciones, ¿verdad? Que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países. En México. En México. Entonces, las elecciones primarias ya no las debería de financiar el Estado, ¿verdad? Esa es otra de las reformas electorales, y eso es un desafío que también tienen las actuales autoridades y las que vienen, ¿verdad? Sí. De impulsar esa reforma. Las encuestas no son del todo confiables, exdiputado Obed López, porque Ebrard quedó muy resentido con la nominación de Sheinbaum, porque según él, las proyecciones eran favorables para él. Es que ningún procedimiento son manipulables. Totalmente. ¿Qué expectativas Perfecto, pues, una vez que sean electos quienes pasen a ocupar estas vacantes? Usted como militante del Pino, ¿qué expectativas tiene? Lo más importante es que le limpien la imagen a esas dos instituciones que considero que tienen una pésima imagen. Y se lo digo porque yo también fui víctima del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia y de la Corte. ¿En qué momento? En procesos electorales. ¿Anteriores o en este? Recientemente yo lancé una candidatura independiente como candidato a alcalde de Tegucigalpa. Reuní el triple de los requisitos, pero como los tres magistrados no quisieron, simple y sencillamente no quisieron inscribirme. Es más, uno de ellos me llamó, yo le llamé y me devolvió la llamada y me dijo, no pasaste la prueba de las firmas, el 80% estaban falsificadas, me dice. Y yo tenía en mi mano en ese momento
el 93% de aprobación de la revisión de las firmas, de la misma institución. O sea que uno de los consejeros no estaba enterado de que yo ya había pasado ese proceso. Y no me inscribieron porque no quisieron, porque necesitaba 9,000 firmas y llevé 23,000. Sí. Entonces, y otras cosas que pasaron que yo pude ver, ¿verdad? Entonces yo siento que tiene una pésima imagen. Yo no soy, ¿cómo se llama?, un político. Aunque hubiese alguien del Pino ahí, pero y hubiese cometido error o de mi partido, yo soy claro que tienen pésima imagen. Deberían de enfocarse en hacer mejor las cosas, trabajar de una manera más transparente. Yo recuerdo muy bien cuando en las primarias yo estaba en varias colonias y yo escuchaba los gritos de la gente que venía una mototaxi con una, ¿cómo se llama?, con una urna, que se había traspasado de un bus a una mototaxi. Y yo estoy asustado, o sea, asombrado a los niveles que hemos llegado en los procesos electorales, que no se cuenten los votos de los candidatos, que no se les dé subsanación en una resolución. Y todas esas cosas las hemos estado presentando, como su servidor presentó varias propuestas. Dentro de las propuestas que se le dio un límite para las resoluciones tanto al Tribunal de Justicia como en la Corte Suprema. Y aparte de eso, que se le dé subsanación por un error ortográfico o por una palabra que cambie la gramática, qué sé yo, no se le puede evitar a alguien darle una resolución o subsanación. Entonces, que le cambien la imagen a estas instituciones. Yo coincido con Salvador también en una parte ahí, de que son dos instituciones que deberían de tener un tiempo que no se les pague, que no se erogue salarios para ellos, así como otros países. Mencionaba usted al inicio de que no necesitan estar funcionando esas instituciones que no estamos en proceso electoral, pues. Sí, lo que pasa es que hay una estigmatización casi genérica contra la política, porque lo mismo dicen, bueno, si los diputados no van al Congreso el lunes, el domingo, el sábado y el viernes, porque solo sesionan el martes, el miércoles y el jueves, debería de aplicarse lo mismo. Pero uno que ha estado en política conoce que, más que todo los de tierra adentro, usted visita La Venta, me imagino, Cantarrana, la Villa de San Francisco. Yo soy diputado del municipio, sí me gusta. Sí, entonces Nueva Armenia, Iván. Entonces, pero hay una estigmatización del pueblo hondureño sobre el político como tal, y no todos cometen los errores. Obed, ¿qué expectativa tiene de la comisión especial? Aquí está un integrante. Dígale enfrente que... Confío en la comisión especial, por eso me someto al proceso. Claro. Confío en que los diputados van a tomar una buena decisión. Igual voy a respetar esa decisión. Pues yo siempre, cuando me someto a un proceso, aún con todas las situaciones que pasan en los procesos electorales, nunca he salido diciendo me hicieron fraude, que aquí, que allá. Y han pasado diferentes situaciones. Yo estoy confiando plenamente. También conozco cómo funciona la política y la nominación en estos cargos. Pues. Hemos estado haciendo gestiones, hemos estado dialogando con... Lo primero que hizo usted fue hablarle al coordinador del Libre, ¿verdad? Por supuesto, hemos dialogado con el coordinador, también he dialogado con diputados, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Sí. Y sí, hay diputados de mi bancada que me van a apoyar. Pero al final va a ser una nominación. Yo creo que la bancada se va a poner de acuerdo entre ellos y al final van a salir en una sola posición, que así es como se acostumbra. Igual el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero vamos a someternos a ese proceso. Confío en que yo puedo hacer bien las cosas dentro del Consejo Electoral. Y lo que decía Kelvin Aguirre, necesitamos confianza de la ciudadanía en estas instituciones electorales y necesitamos también impulsar reformas. Las reformas las hace el Congreso Nacional, pero el Consejo Electoral puede proponer reformas que son necesarias, son urgentes, como esas lagunas que dice que estamos discutiendo acá. Todo eso, si ya se sabe que son lagunas en la ley, se pueden reformar. Pues que diga literalmente ahí la ley, ¿verdad? Pero eso es la voluntad. Lo que pasa es que la ley es clara, pero siempre el abogado al final la interpreta a su manera y el político no, digamos. Se creó el Tribunal de Justicia Electoral para evitar
esas interpretaciones y que sea el ente más elevado en interpretación de una ley electoral. Pero, y ya hay la ley de justicia electoral, pero todavía la institucionalidad todavía le falta. Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que el liderazgo de las personas que van a integrar estos organismos e independencia es lo más importante. Un funcionario, una vez electo, tiene que tener un grado de independencia y no solo recibir órdenes. Mire, yo sigo todas las sesiones del Congreso Nacional y el diputado Carlenton, al igual que el diputado Yossi, han presentado muy buena legislación. Pero yo le voy a dejar un reto aquí al diputado Yossi Toscano, tomando en cuenta el papel protagónico que juega la bancada del Partido Liberal. Que es urgente la ley procesal electoral, hombre. No, ya está. Ya está. Sí, no, la aprobaron. Sí. Eso sí es que la ¿Está aprobada? Sí, ya. Fue la única. Sí, fue la única reforma Fue la única del gobierno. Fue la única, pasado. ¿verdad? En base a esa ley es que se organizó la comisión. Sí. En base a eso. Ok, diputado Yossi Toscano, ¿cómo está la bancada del Partido Liberal? Está unida porque yo conozco muy bien a lo interior cómo funciona la bancada del Partido Liberal y hay dos grupos. Hay dos grupos que un grupo no necesariamente lo coordina Irosca. Por ejemplo, ahí está Marlon Lara, ahí está Wenceslao Lara, ahí está el doctor Carlos Umaña, ahí está también un diputado de Atlántida. Hay como 6 votos disidentes siempre. Y hay otro grupo. Hay otro grupo. El otro grupo es de los que hemos guardado silencio Ajá, y cuente. solo hemos recibido y solo hemos visto cómo nos atacan. Ajá. Pero ya vamos a contestar. ¿Cuántos diputados? El grupo de los que estamos en silencio, solo trabajando por el pueblo, pero ya les vamos a desbaratar un par de ídolos a unos que andan mintiendo mucho. Ajá. ¿Cuántos diputados son? No, creo que la bancada liberal ahorita está en una dinámica importante porque si hay, hablando solo de estructura partidaria, ¿no? Que ha sido golpeada es la estructura liberal. Recuerde tanto tiempo de no estar en el poder. Entonces, nuestra misión de los diputados responsables, y ahí debo hablar en nombre de toda la bancada, bueno, no en toda, pero sí la mayoría, diría yo que el 90% de la bancada estamos luchando justamente por ver de qué manera resolvemos esta situación de que algunos puedan tener acceso a trabajo, otros capital semilla, emprendimiento, y darle un trato digno a toda esta militancia del Partido Liberal que ha estado golpeada. En eso estamos trabajando muchos, y a nivel de Congreso Nacional hay una dinámica de diálogo, eso debo decirlo, de mucho diálogo, y tal vez de algunas imprudencias que se dan por ahí, pero el ambiente es un ambiente de diálogo. Ya si medimos el tono bajo o alto ya es otro asunto, pero diálogo, eso no se ha perdido en la bancada liberal. Y sobre todo en este proceso que se viene, creo que ese diálogo está incrementando. De hecho, hace media hora antes de entrar al programa, estaba hablando justamente yo con Jorge Cálix, preguntándole este tema porque venía a ver qué postura más o menos tenían otros compañeros y en conclusión dijimos, hermano, nos vamos a reunir esta semana para terminar de finiquitar porque no hay nada todavía concreto de parte nuestra. Pero ustedes van por las suplencias en el Tribunal de Justicia Electoral, CNE, y por la propietaria de Miriam Barahona en el Tribunal de Justicia Sí, Electoral. todos los puestos que le pertenecen al Partido Liberal que se ha ganado, pues evidentemente vamos a lucharlos. Yo tengo entendido que Aristides Mejía va para el Tribunal de Justicia Electoral, posiblemente el abogado Mariano Torres de suplente en el Tribunal de Justicia Electoral y Aixa Zelaya de suplente en el Consejo Nacional Electoral. Son perfiles con experiencia. Yo he sido, mire, y yo no cambio esto, yo creo que Honduras merece consejeros electorales no partidarios, pero estamos prácticamente soñando en eso. Eso es lo primero, lo dejo claro, no merecemos consejeros partidarios, no debería de ser así. Pero como las reglas así son, vuelvo al punto cuando me preguntaba por usted, por los otros partidos. Creo que debe de irse por los partidos consolidados y respetarse los puestos de cada uno en ese sentido. Porque si no, vamos a volver a sufrir lo que ya vimos en el pasado y todavía no está lista la institucionalidad, no está fomentado todavía esa cultura de que esté sociedad civil como tal, no una sociedad civil dibujada, sino una sociedad civil clara que no pertenezca a un partido político para que ostente estos cargos. No, y la sociedad civil en Honduras comete un grave error, que en su mayoría son anti-izquierda. Sí, es que toman muchos partidos por la derecha, la sociedad civil en Honduras. Un partido realmente, no. Hay un sesgo ideológico. Y también los que estuvieron del otro lado ¿Sí? hace 4 años eran totalmente a la izquierda. ¿Sí? Y fíjese que esa sociedad civil de izquierda desdibujó los sindicatos.
No fortalecieron sindicatos, no fortalecieron los gremios, no fortalecieron el tema estudiantil. Fue que secuestraron la palabra sociedad civil también para irse a encajar en un partido y no para continuar una línea ideológica que también tiene la izquierda. Bueno, los sindicatos ya días se desprestigiaron. Por ejemplo, Miguel Aguilar, reaccione, señor, es barrida sin justificación alguna la que están haciendo en la NE. ¿Dónde está Miguel Aguilar? ¿Dónde está Miguel Aguilar en la NE? ¿Dónde está Miguel Aguilar? Por eso yo no creo que Miguel Aguilar tenga la suficiente moral para salir este 1 de mayo. Ahí han despedido a cualquier empleado ahí en la NE sin ninguna justificación y no sale. ¿Dónde está Miguel Aguilar? Bueno, ya el abogado Kelvin Aguirre y el diputado Carlenton nos habían dicho que nos acompañaban hasta las 7:30 porque tienen compromisos. Un mensaje final tomando en cuenta este proceso, pero me alegra que haya esta cantidad de postulantes. Ellos creen en el proceso. Sí, de acuerdo. No, gracias, Eric, abogado, por la invitación a este programa, por compartir con tan honorables panelistas, invitados. Yo creo que lo importante acá es que el proceso que se está realizando por parte del Congreso Nacional cumpla las expectativas del pueblo hondureño, sobre todo que esté apegado a la Constitución, a la ley, y que las personas que sean electas, más allá de que sean de un partido político o no, sean seleccionadas y nombradas por la meritocracia, es decir, por los méritos que tienen en sus hojas de vida, que son las que van a presentar, por la experiencia también que tienen, también se debe acreditar, y de igual forma la solvencia moral, que tengan una trayectoria limpia, para que se pueda recuperar esa confianza en la institucionalidad y para que sean garantes de la democracia de este país, porque esos son los que se van a elegir, son los garantes de la democracia, son los que van a ir a defender los votos, no de un partido político, sino de todos nosotros los hondureños, que se respete esa voluntad popular. Y en ese sentido, esperemos que este proceso de selección, lo que es ahora la siguiente etapa, que es la evaluación curricular y luego las audiencias públicas, también sea muy transparente, que incluso yo le recomiendo a la Comisión y al Congreso que pueda integrar a la sociedad civil, a las organizaciones de sociedad civil. Usted puede ir en su calidad de exconsejero. El CNA, bueno, si me invitan, sí, podría quedar, porque también tenemos... Fortalecería el proceso, sí. Tenemos otras obligaciones. Fue un buen consejero, Kelvin. Sí. Gracias por el concepto, sí. Y eso nos compromete más para aunque algunos en el Partido Nacional querían que Kelvin tirara piedras, porque lamentablemente de la derecha y la izquierda... No, pero fue un buen consejero, mire, era de diálogo, resolvía. No, ante todos demócratas. Buen consejero. Y yo le soy sincero, nunca iba a ser un papel impresentable. Eso siempre lo tuve claro, gracias a los valores y los principios democráticos que me inculcaron en mi familia. Y sobre todo teníamos que cumplir, como usted bien indicó, con la Constitución de la República. ¿Verdad? Sí. Y eso fue lo que hicimos. Sí. Y le voy a ser sincero, un gran logro que tuvimos. Sí. Fue de los últimos procesos de elecciones donde todos los candidatos presidenciales aceptaron los resultados. Sí. ¿Verdad? Eso no se había visto desde hace muchos procesos de elecciones y se logró. No, y si en el Partido Nacional revisan por qué no ganó el Partido Nacional, una alianza. Para empezar, hubo una alianza que Libre no quiso aceptarla públicamente que habían ganado por esa alianza. Además, hubo una reelección ilegal que el pueblo dijo, no hay que castigar esa acción ilegal de 2017. Carlenton, un mensaje final. Decirle a Ed, aquí presente y a todas las personas que se postularon, de que vamos a hacer un trabajo sin discriminar por pertenecer o no pertenecer a un partido político. Que nosotros vamos a actuar, estamos actuando en base a la ley electoral y la ley procesal electoral, y así va a ser hasta el final. De ahí nosotros cumplimos nuestra parte y queda en manos del Pleno. Pero de parte de nosotros, de la comisión, créanlo que lo vamos a hacer de manera objetiva y el listado va a ser amplio. Y eso, o sea, una muestra de que vamos a hacer el trabajo de manera objetiva es que el listado va a ser amplio. De ahí ya depende de los votos, porque este es un tema electoral. Sí, a mí me parece que con la integración de la Comisión Especial, por ahí empezó bien el Congreso. Sí. Por ejemplo, a Libre le respetaron, ahí está Angélica Smith, muy cercana a la élite de Libre. Altamirano también está. Sí, y todos los partidos están representados. Muy bien, gracias. Gracias. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Que Altamirano renunció. ¿Renunció? A la comisión. Ah, sí. Está postulando. Sí, anda. Sí. Mire cómo se ríe yo. Mire, sí. Bueno, váyanse con este mensaje. Tengo entendido que del Partido Liberal
quien va a representarlos en el Tribunal de Justicia Electoral es el abogado Aristides Mejía, posiblemente como suplente al abogado Mariano Torres, y en el Partido Nacional de suplente al CNE el abogado Eduardo Fuentes, que de todos es el que tiene mayor expertise electoral. Saludos le manda el exconsejero suplente Flavio Nájera también. Saludos a los buenos amigos. Sí, Germán Altamirano y Mario Eduardo Portillo. también, que le deseamos y Eduardo éxito. Fuentes, sí. Sí, claro. Germán Altamirano y Mario Portillo pueden estar ahí como los moderados de Libre. Ojo, uno en el CNE y Obed. Digo, Eduardo le faltó decir que fue un cuadro formado. Fue formado por usted y ojo, se va a dar esa suplencia, esa vacante en Política Limpia, que, ojo, ahí pueden mandar al exdiputado Renan Inestrosa. Hacemos la última pausa comercial. Me quedo con el diputado Yossi Toscano, que nos va a contar algunas interioridades del Partido Liberal, y Obed López, que es postulante de manera particular, pero él es militante del Partido Libertad y Refundación. Hace aproximadamente ya casi 3 horas ha finalizado el tiempo para la presentación de postulaciones al Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Coloquemos las imágenes, las fotografías de quienes se presentaron. Evidentemente son 102 personas, no vamos a presentar las 102 fotografías, pero, por ejemplo, ahí está Fátima Mena, ahí está Aristides Mejía, ahí está Yahvé Savillón, miren. Mario Portillo, ahí está Fátima Mena. Si el Partido Liberal le quiere apostar a un excelente cuadro, ahí está Fátima. Ahí está Karen Guandique, que es un excelente cuadro de la democracia cristiana. Sobeidadino Walter, apareció nuestro amigo Walter Vanegas, que es del equipo legal de Roberto Contreras. Ahí está la exfiscal, también que es militante del Partido Nacional de Honduras. Yo también le mandé fotografías de, ahí está, miren, Alfredo Laínez. Es un excelente experto en el tema electoral que ya trabaja, ya trabaja en el Consejo Nacional. Lo conoce muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y ahí está la abogada Carla Romero. Yo solamente les digo, si la abogada Carla Romero no sale electa, conociéndola, va a criticar el proceso. Aquí estaba la mano derecha, miren, de Luis Redondo también se postuló y que es el apoderado legal de Libre, tengo entendido. La abogada Carla Romero, Aristides Mejía. Ojo, tengo entendido que Aristides es el que tiene el apoyo de la bancada del Partido Liberal para el Tribunal de Justicia Electoral. Yossi, ¿es así? Sí, bueno, me alegra que hay buenos perfiles, sí, y eso es lo que hemos ocupado. Me alegra también que las representaciones partidarias están. Y ahí me escribieron mencionándome el tema de la democracia y el pino. Miren, yo soy un abanderado, yo vengo del PCH. Yo sé lo que es estar marginado. Nosotros íbamos, presentábamos un escrito, tendríamos que hacer aquel montón de lobby. Pero cuando yo hablo de la estabilidad realmente en las instituciones, no me refiero al pino y la democracia, son de parte de la historia política del país. Son surgieron cuando las dictaduras militares. Son instituciones que yo respeto. No me refiero a eso puntualmente, me refiero a que analicemos el último proceso electoral. Sí. La concentración del poder que tuvo Libertad y Refundación. 2 suplentes, un propietario. Y hoy la contienda hay que buscar la manera de equilibrarla para no volver a tener esta situación. Y por eso yo decía, si lo soñado es que no haya ningún representante partidario y que realmente tengamos gente proba. Fíjese que hay un requisito que lamentablemente por nuestra cultura no es bien visto y es el que debería ser mejor evaluado. ¿Cuál es? El de la probidad, de la conducta. La idoneidad. Dice ahí de una idoneidad. Correcto, sí. Y es el que menos, ese es el que menos se lee, es el que menos se aplica, porque dice, tiene experiencia en materia electoral, es de tal cacique, de tal partido, lo nominó la bancada, pero hablemos de la idoneidad. Y eso sería lo idóneo para estos cargos. Correcto, sí. Pero hoy tenemos que enfocarnos en una balanza. El próximo proceso electoral no puede volver a sufrir lo que vivimos. Obed decía al inicio, yo lo comparto, un desastre que tuvimos, ¿no? La elección interna se fue en 2 domingos, es histórico. Sí. 2 domingos para elecciones internas. Después, consejeras refugiadas en una embajada producto de amenazas, instrumentalización del Ministerio Público, no tener, y eso es vergonzoso para un país, no tener nosotros un sistema de transmisión.
Las reformas electorales deben ser, y de inmediato en cuanto tomen posesión de esos cargos, es ya tener un proceso de transmisión de datos, un sistema ya hondureño, ya con proveedores de donde sea, pero que ya digamos, este es nuestro sistema de transmisión de datos, y no estar licitando 6 meses antes a ver quién nos va a transmitir los datos. Después salen candidatos a decir, estoy en contra, estoy a favor. Eso no se puede dar, de tal manera que con los perfiles que estamos viendo, que ya suenan algunos nombres, pero indistintamente estamos viendo perfiles calificados y con experiencia. Imagínate Fátima Mena, pues, es un excelente perfil para el Partido Liberal. ¿Ella es liberal ahora? No, ella hizo una alianza con el PSH, no se vino al Partido Liberal, pero nadie duda de su capacidad, de su idoneidad. Sí. Hay perfiles interesantes ahí. Bueno, sus ancestros son nacionalistas, ¿verdad? Entonces, si se busca un perfil bastante militante, no calza en el Partido Liberal Fátima Mena. No, ella no es liberal, no ha sido juramentada. Yahvé sí militó en el Partido Liberal y siento que... Yahvé sí se vino al Partido Liberal. Sí, se pasó al Partido Liberal y fue quien le coordinó a Calix en el departamento de Comayagua. Walter también se Walter vino Vanegas al Partido participó Liberal. En su momento, en el 2021 creo participó. No, él ahora, actualmente sí, pasa que... No, Walter Vanegas participó como precandidato a diputado en el 2021. Entonces ya participó con Luis Zelaya. Perfiles liberales ahí. Sí, muy bien. ¿Obed? Bueno, igual creo que necesitamos... ¿Se considera un candidato idóneo para ocupar ese puesto de Marlon Ochoa en el CNE, partiendo de lo que dice el diputado Diosito Toscano? Bueno, pongámosle atención al tema de la idoneidad, porque Sí, es primera. Por supuesto. Sí. La meritocracia que tenemos que buscar, que los funcionarios tengan méritos Sí. en experiencia y capacidad. Sí. Y como se lo dije anteriormente, yo he gerenciado. Dirigir un ente electoral es también gerenciar equipos técnicos, gerenciar capital humano, talento humano, y además entender el funcionamiento de la estructura legal que rige esa institución. Todo eso lo tenemos, experiencia comprobada. Casualmente cuando estamos el día viernes, porque yo pues, ante las llamadas que recibí, nos propusimos el día viernes y mandé a mi equipo que preparara la hoja de vida. Y me hicieron la pregunta, bueno, adjuntamos los diplomas, todo esto. Cuando uno se dedica también a la parte gerencial y al emprendimiento y el desarrollo de las empresas, pues uno no está empapado de tantos diplomas, de ir a seminarios, cursos, porque uno es práctico en la gerencia de la gran empresa. Lo que tenemos que hacer es contratar los equipos técnicos adecuados para que nos den la información adecuada. Por lo tanto, aunque van a haber algunos que tengan diplomas por todos lados, pero nosotros hemos demostrado nuestra capacidad y nuestra idoneidad en la vida, reflejada en una familia estable, reflejado en nuestra vida política, donde hemos sido ecuánimes. Desde que yo empiezo de mi vida política, el mismo discurso, el mismo partido, la misma posición, no la cambio, no la varío. Y eso es lo que yo creo que son los méritos que tiene que tener un funcionario en estas instituciones. Creo que tengo la capacidad, Eric. Claro, por supuesto, también buscar el apoyo del partido. Bueno. Y sí, Eric, aunque usted es un hombre muy informado, ha sido un político también, nosotros sí tenemos apoyo político dentro de nuestro partido. Muy bien. Pártame la pantalla porque aquí con Yossi y Obed, porque yo siento que aparte del veto que tiene que tener el presidente del Congreso, que es lógico, él es la máxima autoridad, pero la bancada del Partido Liberal también va a ejercer algún cierto grado de veto porque ha habido mucho antagonismo entre liberales y libres. Y de cara al futuro es cuando yo tengo que tener ese sumo cuidado en el presente. No lastimar a mi adversario para que el día de mañana mi adversario no trate de apiarme la cabeza. Vio la forma como se portó la bancada del Partido Liberal cuando los juicios políticos, porque Libre maltrató al Partido Liberal cuando Libre era poder. ¿Qué esperan ustedes de la bancada del Partido Liberal?
Que se respete los acuerdos cuando se nominaron estos 3 funcionarios que iban a estar representadas las 3 fuerzas políticas. Y eso es lo que nosotros hemos pedido. Que también que los diputados tomen sus decisiones. Yo fui crítico también de la primera nominación cuando se eligieron estas autoridades a lo interno de mi partido, porque yo siempre lo he dicho, públicamente lo he dicho. ¿En qué momento estaba en contra de Marlon Ochoa? Sí, ¿por qué? Porque nosotros como bancada, lastimosamente, recibimos los nominados media hora antes de ir al pleno. Yo le dije a mi jefe de bancada, Sarmiento, le dije, hermano, yo no puedo ir al pleno, porque Russell ya no estaba también, porque Russell también en una muestra de no estar de acuerdo también se retiró. Yo tenía que ocupar su espacio para votar y yo le dije a Sarmiento, ¿tenés ya los nombres de las personas que vamos a elegir dentro de media hora? Todavía no. Entonces, hermano, yo no voy a estar en esta elección porque no es así como se debe tratar al diputado. El diputado tiene que tener también decisiones y los diputados yo espero que tengan las hojas de vida con debido tiempo y que puedan tomar su decisión para el bien del país. Usted es bastante sano, cree en muchas utopías, pero aquí la élite al final es la que designa. O sea, quien designó ahí a Marlon Ochoa fue ¿quién? Soy un idealista. Mel Zelaya. Bueno, yo sí, aquí decía algo, Obed. En aquel momento, cuando suscribieron un pacto, el presidente del Congreso era Mauricio Oliva. Ya no está Mauricio Oliva. El coordinador de Libre sigue siendo el mismo, Mel Zelaya. Ahora el presidente del Congreso es Tomás Zambrano, que tengo entendido que tiene cero comunicación con Mel Zelaya. En aquel momento, quien era el presidente del Partido Liberal era Yani, hoy es Roberto Contreras. El jefe de bancada era Mario Segura, hoy es Jorge Cálix. Finalmente, ya un mensaje final, yo sí tomando en cuenta muchos retos y desafíos, y el principal desafío es fortalecer la democracia, y ahí juega un papel muy importante el Partido Liberal. Solo recordar que cuando el Partido Liberal, por unanimidad, Central Ejecutivo, diputados, alcaldes, autoridades, inclusive la militancia, me nominaron a mí para el puesto en el CNE, Libertad y Refundación, a través de sus autoridades, dijeron no a la nominación del Partido Liberal. Fueron contundentes y categóricos, no dejaron lugar a dudas. Segundo, decir que Libertad y Refundación concentró las suplencias de los entes electorales. No las repartió, no aceptó. Tenían 2 suplentes y un propietario. Hoy están exigiendo respeto a acuerdos que incumplieron, que violentaron primero ellos desde el poder. Porque uno podría entender hacer maniobras no estando en el poder, a ver qué gana, qué consigue. Pero estando en el poder, violentaron acuerdos de los que ellos se beneficiaron en el pasado. Porque fue por esos acuerdos que es que hoy están diciendo que hay que respetar los puestos en los entes electorales. Así que Libertad y Refundación, estando en el poder, violentó la nominación del Partido Liberal en pleno. Y fue una nominación pública. Es más, fue histórico porque se reunió el Central Ejecutivo vía Zoom a través de los medios de comunicación. Roberto Contreras, el candidato presidencial Salvador Narrala, todo el Central Ejecutivo en público. Dijeron, el nominado del Partido Liberal es Yossi Toscano. No lo aceptaron. Tampoco aceptaron repartir las suplencias. Ojo con eso. Y con esto no quiero decir que el Partido Liberal va a estar en contra de que Libertad y Refundación tenga nominaciones. Pero es importante señalarles hoy que recuerden cómo se llenaron de poder, de soberbia, de altivez y violentaron los acuerdos a los que hoy están nominando. Segundo, reforzar la institucionalidad es imperativo. Tenemos que reforzar la democracia, la institucionalidad. Y es importante que las partes que pueden generar incidencia, que tengan voto de la ciudadanía, tengan su representación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que avanzar en el diálogo. Hay que reconocer hoy
que Libertad y Refundación en su bancada o en sus nominaciones tiene 3 propuestas. Una que es la oficialista, otra que es... ¿Cuál es la oficialista? Bueno, usted las ha mencionado mejor que yo. Y otra es un movimiento que desde las elecciones pasadas ha venido... Un plan B de la bancada. Desmarcándose del oficialismo con posturas más independientes. Hay que respetarlo. Yo no me meto en los asuntos partidarios. Soy respetuoso, diferente a Libertad y Refundación, que en este Congreso pasa atacando y mencionando a los liberales. Así que los primeros en resolver su asunto de división debe ser el Partido Libre. Y ellos deben sacar o tener el famoso humo blanco mientras se respeta el proceso de selección. También decir que Obed López es un amigo, sí, un hombre de diálogo, un hombre de consenso y que es un buen perfil para que ostente el cargo. Sin embargo, eso ya es una decisión partidaria. Es moderado. Es un hombre moderado, muy prudente. Miren, sobre esa palabra moderado va a hacer bastante énfasis el Partido Liberal y el Partido Nacional. Un mensaje final, Obed, partiendo de lo dicho por el diputado Yossi Cano del Partido Liberal y todo lo que hemos hablado desde las 6 de la tarde y todo lo que desea el pueblo hondureño sobre el fortalecimiento democrático. Hizo postulación, por supuesto. Yo creo que siempre es oportuno reinventarse, reestructurarse. Y yo creo que este cargo o estos cargos es oportuno tomar buenas decisiones en el Congreso, en las fuerzas políticas, en los que también están cabildeando para poner allí personas idóneas. Puede ser que no sea yo, puede ser otra persona. Yo voy a respetar el proceso. Nunca lo voy a desmeritar. Me elijan o no me elijan. Y yo soy demócrata y lo he demostrado. Pero creo que esto es una oportunidad de oro. Hay que respetar el acuerdo, yo creo que sí hay que respetar el acuerdo para que se integre también el libre, es importante, pero que sean personas correctas y que estos funcionarios no vuelvan a repetir la historia que pasó en las elecciones primarias y generales del 2025. Para que los hechos no se repitan. Esto no se debe repetir, tenemos que darle esperanza al pueblo hondureño y la democracia es el pilar del desarrollo de un país. Nosotros hemos creído en este sistema de gobierno democrático y los demócratas tenemos que apuntarle a ser más demócratas y que este país pueda avanzar y desarrollarse. Muy bien, gracias Obed López, postulante al Consejo Nacional Electoral de manera independiente, pero militante del Partido Libre, hay que decirlo así. Y gracias a Yossi Toscano, diputado del Partido Liberal de Honduras. Movimiento del partido. Movimiento Morena. No independiente. El movimiento Morena me acompaña, ajá, pero también hay otros líderes importantes de mi partido que también me acompañan. Muy bien. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión de Contraportada hoy, domingo 26 de abril. Nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde a través de la señal de LTV, el canal de La Tribuna. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.